Gracias, don Carlos. Bendiciones. Bueno, familia, estamos aquí. Una oportunidad más. Hablar de la porción de los escritos de los emisarios, del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Bueno, estamos viendo lo que es todo lo que es el libro de Apocalipsis. Esta porción Shoftim que corresponde a capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Revelaciones. ¿Ok? Puse por título La ciudad de la injusticia. ¿Por qué? Porque hay un verso muy específico que me llamó a mí mucho la atención y es el verso 9 de capítulo 10. Dice, y sus cadáveres yacerán calle de la gran ciudad que espiritualmente Yeshua fue crucificado. Entonces, todos sabemos, tenemos muy claro que el Mesías, que Yeshua, muere ¿dónde? En Jerusalén. Entonces uno se pregunta, ¿por qué a Jerusalén la llaman Sodoma? Entonces hay que entrar a mirar. Hoy no, por cuestiones de tiempo, no miraré por qué Egipto. Solamente me voy a enfocar en Sodoma y la pregunta que uno se debe hacer es, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Lo primero que la gente responde es el pecado de la inmoralidad sexual. Pero les voy a presentar que antes de eso, o más bien la inmoralidad sexual, fue el resultado de una verdadera raíz que fue lo que el Eterno trajo juicio, o por la razón por la que el Eterno trajo juicio. La gente cree que él trajo juicio por el pecado sexual. El pecado sexual fue una de las consecuencias de la verdadera razón. ¿Ok? Entonces vamos a Ezequiel capítulo 16, verso 49. Ezequiel capítulo 16, 49 dice de la siguiente manera: tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbia. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba que no se ocuparon, y aquí está la verdadera razón, no se ocuparon de dar fuerza a los pobres y a los humildes o a los menesterosos. Entonces, había abundancia al punto donde ni siquiera necesitaban trabajar. Y en una ciudad donde abunda tanto, los que tenían tanto que ni siquiera necesitan trabajar, no se acordaron del pobre, del necesitado, de la persona vulnerable. Ese es el pecado de Sodoma, la injusticia social, el no mirar al prójimo. Si usted es una persona que abunda en algo y usted tiene a alguien al lado que no tiene un plato de comida y usted no lo voltea a mirar para socorrerle, eso es una injusticia y eso se llama soberbia. Entonces, a pesar de la abundancia, no extendieron su mano para ayudar al necesitado. Había tanta abundancia que había necesidad de trabajar. Entonces, como no trabajaban y estaban muy ociosos, ¿qué genera en el ser humano el hábito de tengo mucho dinero, no necesito trabajar, para que la persona cree hábitos nocivos en todas sus áreas? No tiene un hábito de despertar a una hora, se alimenta como quiere alimentarse. Bueno, eso puede generar eh, un montón de hábitos que no son sanos. Y uno de los hábitos y una de las cosas que se generó en Sodoma
fue el desorden sexual. Pero el desorden sexual fue una de las razones, pero el verdadero motivo del por qué el Eterno juzgó a Sodoma no fue por sus malos hábitos sexuales, fue por la injusticia social. ¿Ok? Entonces, la raíz del castigo de Sodoma y Gomorra fue la injusticia. 49. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando vi esa abominación por su soberbia, por su injusticia, simplemente él quitó las ciudades. Entonces tenemos claro el verdadero motivo del por qué se castigó a Sodoma. ¿Ok? Entonces, Isaías capítulo 1, verso 10 dice: oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, así les llama el Eterno al liderazgo de Israel. Gobernantes de Sodoma. En otras versiones dice príncipes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Señor, pueblo de Gomorra. Los compara al liderazgo, porque Isaías es una profecía en contra del liderazgo, no en contra de todo Israel. Uno no puede leer Isaías pensando que Dios va a castigar a todo el pueblo. Isaías es una profecía al liderazgo de Israel. Y a ese liderazgo estamos hablando del rey, ¿sí? De los nobles, estamos hablando de sumo sacerdote, estamos hablando de todos los sacerdotes o del Sanedrín, el grande, es del 73. Ese Sanedrín, el Eterno le llama gobernantes de Sodoma. ¿Por qué les dice gobernantes de Sodoma? Porque eran personas que tenían aberraciones sexuales. No. Por la injusticia, por la corrupción, por el daño social que hacían al pueblo. No podían ver a una viuda porque no veían la hora de quitarle todo. Veían a una persona, un huérfano, no les importaba. Buscaban acaparar y quedarse con todo. Y la separación social en la estratificación, esa brecha era cada vez más grande. Los ricos más ricos y los pobres cada vez más pobres. De eso trata Isaías. Sigamos. Varios textos en Isaías para ver por qué realmente el Eterno les llama a ellos príncipes de Gomorra. Entonces, Isaías capítulo 1, verso 16, verso 11 al 15 dice: el Señor les dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de los bueyes, ni de las ovejas y los machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan eso y vengan y pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva ni el día de Shabbat, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas, sus Rosh Hodesh y sus fiestas solemnes. Los Hagim son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues ustedes tienen las manos llenas de sangre. No es que el Eterno rechace las fiestas, ni el Shabbat, ni el Rosh Hodesh, sino que esta gente viene, le roba a la viuda, no se acuerda del huérfano, no se acuerda del pobre, buscan hacerse cada vez más ricos, es un gobierno totalmente corrupto y después vienen delante del Eterno con cara de piedad presentando una ofrenda. Y él dice, ustedes, primero arregla tu corazón y cuando arregles tu corazón y hagan las cosas como yo digo, ahí sí venga, pero de antes, ¿de qué me sirve? Eso es un acto totalmente hipócrita y mentiroso, ¿ok?
Capítulo 2, verso 7 de Isaías. Su país está lleno de plata y de oro. Abundaba el dinero. Y sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos y sus carros son incontables. Si hay caballos, hay plata, hay oro, hay tesoros, pues hay abundancia. Entonces, ¿por qué el pobre pasa hambre? Porque está pasando hambre. Si hay abundancia. ¿Ok? Capítulo 1, verso 21 al 23. Hay ciudad infiel. No, hay ciudad fiel, perdón. ¿Cómo te has prostituido o te has vuelto infiel? Antes residía en ti la justicia y el derecho o la bondad. Y ahora el asesinato. Tu plata se convirtió en escoria, tu vino se mezcló con agua. Tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos ellos aman el soborno y van tras las recompensas. No les hace justicia al huérfano, ni le importa defender el derecho de la viuda. ¿A quién está haciendo la queja? Le está diciendo ustedes, se supone que Jerusalén era una ciudad fiel, pero ustedes la convirtieron en una prostituta. Por eso les llama príncipes de Sodoma. Era, en el tiempo de Isaías, estaba totalmente corrompido. Lean, porque es que el verso 1 de capítulo 1 de Isaías dice, visión de Isaías, hijo de Amós, que tuvo acerca de Judá y Jerusalén en los días de los reyes de Usías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Lean, lean lo que pasaba en los tiempos de estas personas. Mejor dicho, el único que se salva ahí es Ezequías. De resto, eso fue un desastre. Idolatría, corrupción, perversidad, adoración al dios Moloch, adoración idolátrica o prostitución idolátrica dentro de Jerusalén, a la diosa Acera. Eso por todo lado. Eso era una llaga podrida, el liderazgo de Israel. ¿Ok? Capítulo 3, verso 14, perdón, de Isaías. El Señor abrirá juicio contra ustedes, líderes, rey, sumo sacerdote, Sanedrín, ancianos y príncipes de su pueblo, porque han devorado la viña y tienen en sus casas lo que les arrebataron a los pobres. ¿Y cuál es la viña? Pues es Israel, el pueblo. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo por qué se le llama Jerusalén ciudad de Sodoma. Isaías 1, 16 al 17. Entonces él les dice a este liderazgo, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y abroguen o abogad por la viuda, en pos, ayudar a la viuda. Y el verso 18, vengan luego, ahí sí, después de que ustedes hagan las cosas bien, dejen de ser ladrones, corruptos, avaros, entonces ahí sí, vengan luego de que se genere un arrepentimiento, ese paréntesis es un añadido mío, y razonemos, venga, conversemos, venga, pongámonos a cuentas, venga, hablemos un rato, deme una explicación, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve será emblanquecido. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. El Eterno le está diciendo, vea, el pecado de ustedes es inmenso, pero aún así, si ustedes se arrepienten, venga, conversemos, y yo borraré toda la iniquidad que ustedes están cometiendo. Pero si ustedes no atienden a mis palabras, viene espada.
Viene espada sobre ustedes. Eso es lo que les está diciendo el Eterno. ¿Ok? Entonces, existen muchos creyentes que de nombre son Jerusalén, pero espiritualmente o simbólicamente son Sodoma. Si usted es una persona que sale conmigo a un restaurante y usted dice ser Israel, dice ser israelita, dice estar en pacto con el Eterno, ¿sí? Y usted dice los nombres Kadosh, y usted se cuida y guarda Shabbat y celebra las fiestas, es conmigo. Trata mal al mesero. Entonces usted de boca es Israel, pero adentro usted es Sodoma. Si usted ve a un hermano suyo pasando necesidades y usted simplemente va y ora por él, hermanito, venga, lloro para que el Señor le traiga provisión y usted ni siquiera le dio un plato de comida, usted dice de boca para afuera ser Israel, pero adentro, ciudad de injusticia, como Sodoma. Si usted es una persona que no tiene en cuenta a su prójimo, ya saben cómo se le llama. Si usted tiene algún rango de liderazgo y usted, en vez de aportar a la comunidad, usted oprime a la comunidad, absorbe a la comunidad, chupa, mejor dicho, desangra, ya sabe lo que pasará. Nosotros somos familia, nosotros somos llamados a ser embajadores del gobierno del Eterno. ¿Y cómo es el gobierno del Eterno? Salmo 97, 2. Dice de la siguiente manera. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Salmo 97, 2 nos lo resume. Dice de la siguiente manera. El Señor está rodeado de densas nubes. Y esta es la frase que me interesa. Su trono se basa en la justicia y el derecho. ¿El trono que representa? Pues el gobierno, porque un trono es para un rey, y solo en el trono se sienta el rey, que es el que se supone que debe gobernar. Y en la palabra justicia y derecho, ahí en el hebreo es mishpat tzedakah, y eso es una endíadis, tomar dos palabras y unirlas y crear un concepto. Y ese concepto hay que traducirlo el día de hoy como justicia social. Entonces les voy a leer esa frase quitando justicia y derecho y voy a poner justicia social. Se los voy a leer. Su trono se basa en la justicia social. Así hay que traducirlo. Usted está llamado a ser embajador de la justicia social de Yod Hei Bab Hei. Y si no lo hace y hace todo lo contrario, entonces usted será llamado ciudad de injusticia. Esa que simbólicamente es llamada Sodoma. Y capítulo 10 habla de un rollito que tenía un ángel en una mano. Y ese rollito lo tomó Juan. Y el Eterno le dice, tómalo y cómelo. Y él lo comió. ¿Y qué pasó? En sus labios fue dulce a su paladar. Salmo 119. Tu palabra es miel en mis labios. O sea, que estamos hablando de la Torá. Pero cuando llegó a su estómago, le hizo daño. Fue amargo a su vientre. Este rollito es un juicio al liderazgo de Israel. El rollo grande de los 7 sellos es un juicio a las naciones, pero este rollito es un juicio al liderazgo del remanente del Eterno, que hizo las cosas de manera equivocada. ¿Por qué yo pongo ahí el liderazgo de Israel ramera? La mujer que se sienta sobre la bestia de 7 cabezas, la vestimenta de esa mujer
Básicamente es un paralelo de la vestimenta del sumo sacerdote. Este liderazgo totalmente corrompido. Entonces, esta mujer representa esa que se prostituyó con las naciones, que se dio a las naciones. ¿Ok? Entonces, para cerrar, leemos Ezequiel capítulo 2, verso 9. Y llegamos hasta el capítulo 3, verso 3. Dice, yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino, un rollito. La mano lo extendió delante de mí y vi que el rollito del pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por todo lado. Esos son quejas, dolores, lamentaciones por lo que había hecho el liderazgo de Israel. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que has hallado. Y después de comerlo, dice, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Después de que él lo come, ¿qué sigue? Ir a Israel y decirles, da lo que viene. Lloro, gemido y lamento por todos esos actos de injusticia que Israel en su momento haya cometido. Pero, a pesar, debemos recordar que si nosotros nos arrepentimos de esas injusticias, nos acordamos del pobre, del necesitado, de nuestro prójimo que está pasando por una situación difícil, no importa lo pecaminoso que haya sido nuestro comportamiento. Si nosotros vamos arrepentidos, Él va a decir, bueno, conversemos. Y no importa lo que hayas cometido, serán borrados tus pecados. Y serás perdonado y restaurado. Nosotros somos llamados a ser luz, embajadores del reino de los cielos. Pero bueno, les envío un abrazo. Que el Padre les bendiga y les guarde. Espero que haya sido de bendición para ustedes este corto estudio